Está con nosotros la doctora Indira Sánchez, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muchísimas gracias. Buenos días, José Luis. Un gusto, un saludo también a los televidentes, al auditorio. ¿Qué tal? Buenos días. Oiga, pareciera que en los países donde supuestamente Occidente, y me refiero a Estados Unidos y sus aliados, quieren democratizar, cuando abandonan dejan un desorden brutal, y hablo de Irak, y hablo de Afganistán, que regresa al Talibán, y hablamos ahora de Libia y Egipto. Lejos de estabilizar, hacen su desorden y las cosas se empeoran. Bueno, aquí, José Luis, yo creo que hay que ser muy cautelosos, ¿no? También con digamos, con la dinámica a nivel nacional e incluso la cultura política que ha existido tanto en Libia como en Egipto, ¿no? Es decir, tanto Libia como Egipto estamos hablando de procesos que se generaron en el norte de África, que les hemos llamado protestas árabes. A mí no me gusta llamarle primavera árabe, pero le llamamos protestas árabes, y que finalmente demostraron también un desencanto social por parte de la población frente a gobiernos que eran gerontocráticos, porque en este caso pues estamos hablando de Túnez, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Libia. Libia fue un caso además muy particular, porque para el caso, por ejemplo, de Egipto, es muy importante visualizar, por ejemplo, que después de que se va Hosni Mubarak, viene una inestabilidad, pero es muy sintomático que queden nuevamente militares en el poder, a pesar de que hayan llegado pues los hermanos musulmanes. Entonces también en Egipto vemos una dinámica militar, de cultura política militar, que finalmente esa cultura política pues está dentro de la población. Entonces, evidentemente ha habido una tradición de militares, Gamal Abdel Nasser, Anwar al-Sadat, Hosni Mubarak, hoy en día al-Sisi, que además ha modificado la constitución para quedarse hasta el 2030. Entonces, son estados, además yo les llamo hipertrofiados, porque reprodujeron la matriz de poder colonial inglesa, italiana, francesa. En el caso de Egipto, pues fueron los ingleses, pero además tienen elementos islámicos. Entonces hay muchas contradicciones en el entorno político, y eso ha generado que la transición sea muy lenta. Además, creo que también sería importante decir que hoy en día ni siquiera Estados Unidos tiene una democracia o tiene el poder, ¿no? Como en los años de 1990, en la década de 1990, de generar elementos democráticos, porque en el fondo la justificación era crear una democracia, pero esta es una justificación. En el fondo hay intereses geopolíticos detrás. Sí. Para el caso de Libia yo decía que era muy particular, porque el caso de Libia no generó un proceso de transición política. Por el contrario, al entrar la OTAN, por ejemplo, para la pacificación, se crearon más grupos de mercenarios, sobre todo en la parte sur y en la parte este, y esto generó una guerra civil que hasta el día de hoy tiene una inestabilidad política impresionante, en donde diferentes bandos, no solamente los islamistas o el Consejo de Transición o de la Unidad Nacional en Libia, sino incluso estamos hablando también de otros grupos que además son grupos islamistas de mercenarios que hacen lo que a veces nosotros llamamos la yihad falsa, ¿no? Que es este manejo dentro del Sahel, en donde también se están traficando armamento, y se está traficando también con drogas, ¿no? En este cinturón del Sahel, que es muy inestable. Entonces, estamos necesariamente, yo creo que no era el objetivo de Estados Unidos en un primer momento, incluso vamos a hablar de Francia, ¿no? Generar esa democratización ni en Libia ni en Egipto. Hay un desencanto político que no podemos negar, hay una movilización que está ahí y que a mí me parece muy importante no desnegarla, porque también la población hasta cierto punto ha entendido que también puede generar un cambio. El cambio ha sido difícil. Ay, perdón que interrumpa. Sí. También como que se abrió la cloaca, ¿no? Como que se acaba el régimen totalitario muy al estilo musulmán, porque también, o árabe, porque tampoco se trata de imponer democracias occidentales en países que tienen otras tradiciones. Y se abre la cloaca y vienen todas estas tribus. En el caso de Libia, tenían hasta su capital Benghazi, los rebeldes, y desconocieron Trípoli. Y eso hace que sea más difícil que entre ellos se pongan de acuerdo, ¿no? Las tribus, las diferencias entre sunitas y chiitas, etcétera, etcétera.
Bueno, para el caso de Libia no hay gran diferencia entre sunas y shias, pero Libia sí, en algo tienes razón, José Luis, que es un estado tribal, al igual que Ujú. Yemen y al igual que Afganistán. Por eso es que es tan difícil crear una dinámica política al estilo de democracia liberal, porque evidentemente estamos hablando de dinámicas políticas tribales, con Sí. asambleas. Por eso es que en la época de Gaddafi, los comités populares, que al final tampoco funcionaron tanto, pero los comités populares eran como se llevaba la política, ¿no? A través de la República de Libia, o lo que se conocía como la Yunjuriyya Libia, ¿no? Y estos comités populares, pues evidentemente agrupaban a tribus, pero también es verdad que Benghazi, la parte de Benghazi y la parte de Trípoli, pues han tenido un destino muy diferente. Incluso en Benghazi, recordemos que también muchos de los yihadistas que fueron hacia Afganistán a repeler la invasión soviética en Afganistán en 1979, fueron de la zona de Benghazi y fueron Ujú. enviados precisamente por Gaddafi. Sí. ¿Para qué? Bueno, para que contrarrestar el poder soviético, pero en realidad era porque había una oposición política en Benghazi. Cuando estos hombres regresan después de 1989 y regresan a Libia, se convierten en la oposición política de Gaddafi, Sí. porque además Muammar al-Gaddafi pues finalmente pertenece a la tribu de los Gaddafos. Entonces era muy representativo en la parte de los Gaddafos, en la parte de Trípoli, pero tenía poco control en la zona de Benghazi y en la zona sur. Y esta situación evidentemente truena en el 2011, que además se empiezan a generar protestas, pero además es importante decir, las protestas no solamente al interior de Libia, sino con la diáspora. Incluso Khalifa Haftar, el comandante que ustedes acaban de mencionar, él vivía en Estados Unidos. Entonces, gran parte de esa oposición política viene desde la diáspora, las personas libias que están en Estados Unidos, que están en Francia, que están en Italia, y que empiezan a generar un movimiento que se junta con la inestabilidad que aparece en Benghazi y que aparece en el sur. Claro. Y Y no luego olvidemos hay que sumarle a que, sí, esto sí, el tema de los intereses económicos. En fin, se me por acaba el supuesto. tiempo, doctora, pero bueno, pues es un tema interesantísimo José que Luis, sí. lo sé rapidísimo nada más, que no se nos olvide en este momento intereses geopolíticos por el gas, por el agua y por el petróleo. Y sobre todo con la invasión rusa en Ucrania, van a voltear a ver a los árabes al ratito, a ver, de algún lado tienen que recuperar. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, José Luis, un gusto haber estado contigo. Muchas gracias, doctora, qué gentil. La doctora Indira Sánchez, extraordinaria.